Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos al aire con tu podcast mañanero por Radio Misionera HN. Prepárate para comenzar el día con alegría, palabra de Dios y una dosis de fe que transforma. Esto ya comenzó, así que quédate con nosotros. Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos con relatos sobre Eliseo, ¿no? Una figura súper importante del Antiguo Testamento. Un profeta, claro. O sea, un portavoz de lo divino en su época. Y bueno, las fuentes que estuvimos viendo describen cómo él sucedió a su mentor, a Elías. Y pidiendo algo bastante audaz, ¿eh? Eso de la doble porción de su espíritu. Sí. Exacto. Y esa petición de doble porción, que en esa cultura, ojo, se asociaba a menudo con el derecho de herencia del primogénito, Mira. sugiere que Eliseo se veía como el principal sucesor espiritual. Vamos a indagar un poco qué implicó esto. Claro. No solo en la cantidad de milagros se dice que hizo el doble que Elías, ¿no? Eso dicen, sí. Sino en la naturaleza de su ministerio. Los textos como que lo pintan muy conectado con las necesidades de la gente, del día a día, quizá de una forma distinta a Elías. Bueno, exploremos eso. ¿Cómo fue esa transición de poder, sus milagros más conocidos, algunos que, la verdad, parecen desafiar toda lógica? Totalmente. Y bueno, ¿qué podemos sacar de su figura sobre la fe, la obediencia y esas maneras a veces desconcertantes en que actúa lo divino según estos escritos? Dale. Empecemos a desgranar esto. Bueno, la historia arranca ahí, con esa petición tan directa de Eliseo. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Sí, en 2 Reyes 2:9. Y el propio Elías le dice, cosa difícil has pedido. No era algo menor. Claro. La condición era verlo ascender al cielo, ¿no? Exacto. Y Eliseo tenace, no se separó, fue testigo de esa partida increíble en el carro de fuego. ¡Tremendo! Pero fíjate qué interesante. Justo después, él mismo necesita como una confirmación personal. Así, llega al Jordán, golpea el agua con el manto de Elías y pregunta, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando el río se divide, como leemos ahí en el 2:14, esa fue su señal. La primera, la tangible, de que la autoridad se había transferido. Y a partir de ahí, bueno, su ministerio despega, con actos de poder súper variados. ¿Sí? ¿Sí? Algunos hacen eco de Elías o incluso, como decías, parecen anticipar milagros posteriores como la multiplicación de los panes o esa resurrección del hijo de la tsunamita. Que están en 2 Reyes 4, exacto. Pero otros actos son, llamativos por lo peculiares que son. Sí, totalmente. Para purificar el agua de Jericó, usa sal en una vasija nueva. Sal. Y para recuperar un hacha de hierro que se cayó al río, hizo flotar un palo de madera. Increíble. Acciones que, desde nuestra lógica, no tienen una conexión causa-efecto obvia con el resultado, ¿verdad? Para nada. Quizás el punto clave que buscan transmitir estos relatos es justo ese, que el poder divino opera a veces fuera de nuestra razón. Claro, exigiendo fe en la instrucción específica, más que entender el mecanismo detrás. Tiene sentido. Sin embargo, el poder que se manifiesta a través de Eliseo no siempre fue, digamos, benévolo o simplemente curioso. No, para nada. Las fuentes también registran momentos duros, severos, como ese incidente difícil cerca de Betel. Uf, sí, el de los jóvenes burlándose. Ese mismo, en 2 Reyes 2. Se burlaron de él, de su calvicie, y Eliseo los maldijo en nombre del Señor. Y el resultado fue terrible. 2 osos atacaron a 42 de ellos. Es un pasaje chocante, muy complejo. Sí, cuesta entenderlo hoy. El texto parece vincular esa maldición y su consecuencia más que a una reacción personal de Eliseo al respeto que se debía al oficio profético, a la unción divina. O sea, ¿como que Dios mismo respaldó a su representante? Eso sugiere el relato, sí, que Dios protegió a su ungido, lo cual subraya la seriedad con que se tomaba este rol en esa cultura, aunque nos genere preguntas hoy, claro. Definitivamente. Pero bueno, junto a esa severidad también vemos muchísima compasión en Eliseo. Muchísima. Ayudó a esa viuda endeudada, multiplicando su aceite, ¿te acuerdas? Sí, una historia muy conmovedora. Y su relación con la mujer tsunamita. También
muy cercana. No solo le profetiza un hijo, sino que después se lo resucita. Y además vemos cómo la acción divina va más allá de las fronteras. El caso de Naamán, el sirio. El comandante sirio con lepra. Esa historia de 2 Reyes 5 es fascinante. Tiene de todo. ¿Verdad? La fe de una joven esclava. El orgullo herido del general cuando le dicen algo tan simple como «anda a bañarte, Jordán». Que al principio se enoja muchísimo. Claro. Luego la sensatez de sus siervos que lo convencen. Y finalmente su humildad que lo lleva a sanar. Y es muy notable la firmeza de Eliseo al rechazar cualquier pago, ¿no? Fundamental. Para que quedara clarísimo que la sanación era un acto de gracia divina, no algo que se pudiera comprar. Un contraste fuertísimo con la actitud de Giesi, su propio siervo. Giesi, la codicia personificada ahí. Buscó recompensa en secreto y, según el relato, terminó heredando la lepra de Naamán. Una lección dura sobre la integridad. Durísima. Y también vemos la sabiduría práctica de Eliseo. Hay un momento, en 2 Reyes 3, que necesita un músico para calmarse antes de poder profetizar. Es verdad. Reconoce que hay una conexión entre su estado interior, su ánimo, y su capacidad para conectar con lo divino. No es un robot del poder, digamos. Claro, es un ser humano que necesita ciertas condiciones. Exacto. Entonces, si miramos el conjunto de estos relatos, la figura de Eliseo emerge como un tapiz muy complejo, ¿no? Totalmente. Poder extraordinario manifestándose a través de lo humano, y a veces de formas que nos desconciertan. Milagros grandes, milagros pequeños, compasión profunda. Actos de juicio severo, sabiduría inesperada. De todo un poco. Nos recuerda que las formas de actuar de lo divino, al menos como se presentan en estas fuentes, a menudo no se ajustan a nuestra lógica. Para nada. Y esa doble porción quizás no fue solo más poder, sino una conexión más profunda, más terrenal, con las complejidades de la vida humana y con los misterios de la fe. Interesante perspectiva. Divinas que se describen a veces parecen ilógicas o piden actos raros como usar sal o madera de formas no convencionales. ¿Cómo podríamos hoy discernir cuándo una intuición genuina que nos saca de lo cómodo podría ser una dirección real y cuándo es simplemente una idea extraña? Buena pregunta. Algo para seguir pensando, sin duda. Y así llegamos al final de esta edición de tu podcast mañanero, una bendición más que hemos compartido contigo desde el corazón de Radio Misionera HN. Gracias por dejarnos acompañarte en esta mañana. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer en la fe, vivir con propósito y confiar en que Dios está en control. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que en Radio Misionera HN seguimos transmitiendo esperanza las 24 horas del día. Sintonízanos, comparte y sé parte de esta misión de amor. Nos reencontramos en la próxima edición de tu podcast mañanero, aquí por Radio Misionera HN, la voz que edifica tu vida. Gracias por acompañarnos en tu podcast mañanero aquí en Radio Misionera HN. Recuerda esta promesa: el gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8:10. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y te acompañe en todo momento. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Radio Misionera HN. Allí compartimos palabra viva, oración y más contenido que edifica tu fe.